El Código Da Vinci por Dan Brown. Capítulo 66. Colette y sus hombres irrumpieron en la mansión de Sir Leigh Tevin con las armas en alto. Se desplegaron por las estancias de la planta baja. En el suelo del salón encontraron un impacto de bala, señales de que se había producido un forcejeo, un poco de sangre, un curioso cinturón con púas y un rollo de cinta aislante. Pero no parecía haber nadie en ninguna parte. Cuando Colette se disponía a ordenar a sus hombres que se dividieran e inspeccionaran el sótano y las habitaciones traseras, oyó voces en la planta superior. ¡Están arriba! Corriendo por la amplia escalinata, Colette y sus hombres registraron todas las habitaciones de aquella enorme mansión, revisando pasillos y dormitorios oscuros a medida que se acercaban al lugar de donde provenían las voces. El sonido parecía salir de la última estancia, al fondo de un pasillo larguísimo. Los agentes empezaron a avanzar sigilosamente por él, sellando cualquier salida alternativa. Al acercarse más a aquella habitación, Colette vio que la puerta estaba abierta de par en par. Las voces habían cesado de repente y habían sido sustituidas por un extraño ronroneo como de motor. Colette levantó el brazo y dio la señal. Traspasó el umbral, encontró el interruptor y encendió la luz. Los agentes venían detrás. El teniente gritó y apuntó con el arma a nada. Un dormitorio de invitados desierto, vacío. El ronroneo del motor salía de un panel electrónico que había en una pared, junto a la cama. Colette había visto varios dispositivos como aquel instalados en toda la casa, una especie de sistema de intercomunicadores. Se acercó. El panel tenía unos 10 botones con etiquetas debajo. Estudio, cocina, lavadero, bodega. ¿Pero de dónde sale el ruido del coche? Dormitorio del señor, solarium, cobertizo, biblioteca. ¡El cobertizo! Colette bajó la escalera en cuestión de segundos y avanzó a toda prisa hacia la puerta trasera, llevándose consigo a uno de los agentes. Atravesaron el jardín posterior y llegaron sin aliento frente a una especie de granero destartalado. Desde fuera se oía amortiguado el sonido de un motor. Levantó el arma, entró y encendió las luces. El lado derecho de aquel cobertizo era un taller rudimentario, con cortadoras de césped, recambios de coche, material de jardinería. En la pared cercana había colgado otro de aquellos paneles electrónicos. Uno de los botones, el correspondiente a dormitorio de invitados 2, estaba pulsado y el sistema de comunicación activado. Colette se volvió, iracundo. ¡Nos han engañado con los intercomunicadores! Se acercó al otro extremo del cobertizo y dio con los cubículos de una cuadra, vacíos. Al parecer, el dueño prefería la fuerza de otro tipo de caballos. Los cubículos se habían convertido en un impresionante estacionamiento para coches. La colección era bastante completa. Un Ferrari negro, un brillante Rolls Royce, un Aston Martin Coupé antiguo y un Porsche 356 de colección. El último compartimento estaba vacío. Colette vio que había manchas de aceite en el suelo. No podrán salir de la finca. Tras la verja habían dejado atravesados 2 coches patrulla, que impedían el paso, precisamente para evitar una situación como aquella. «Señor», el agente señaló la parte trasera de las cuadras. La pared del fondo del granero estaba abierta de par en par, y tras ella se extendía una suave pendiente embarrada que se perdía entre los campos oscuros. Colette salió por aquella puerta, intentando ver algo entre las sombras, pero solo distinguía débilmente la silueta del bosque recortándose en la penumbra. Ni una luz, ni un faro. Probablemente aquel valle boscoso estaba atravesado por cientos de caminos y pistas forestales que no aparecían en los mapas, pero Colette estaba convencido de que los fugitivos no llegarían tan lejos. «Que algunos hombres rastreen esa zona. Seguro que ya se han quedado atrapados por ahí. Estos coches tan caros se atascan a la mínima en el barro». Señor», el agente le señaló un tablón con clavijas de las que colgaban juegos de llaves. Sobre cada clavija había una etiqueta con el nombre de una marca de coche: Daimler, Rolls Royce, Aston Martin, Porsche. De la última clavija no colgaba ningún juego de llaves. Cuando Colette leyó la etiqueta que había encima, supo que iba a tener problemas. El Código Da Vinci
por Dan Brown. Capítulo 67. El Land Rover era de color negro perla, con tracción en las 4 ruedas, luces traseras empotradas y volante a la derecha. Landon se alegraba de no tener que conducir. El mayordomo, Remy, a instancias de su señor, maniobraba con pericia por los campos del château, iluminados por la luna. Sin luces, había logrado subir por un repecho y ahora descendía por una larga pendiente, alejándolos de la finca. Parecía estar llevándolos hacia una zona más boscosa que se intuía a lo lejos. Landon sujetaba con cuidado el cilindro. Iba sentado en el asiento del copiloto, ladeado para ver a Tevin y a Sophie que iban detrás. «¿Qué tal la cabeza, Robert?», le preguntó ella, preocupada. Landon, a pesar del intenso dolor, se esforzó para sonreír. «Mejor, gracias». A su lado, Shirley se giró para echarle un vistazo al monje que, atado y amordazado, iba en el maletero abierto, detrás del asiento. Le había quitado el arma y la llevaba él en el regazo. Ahí sentado, parecía la foto de uno de esos viejos ingleses de safari por África, posando con la pieza que acababa de batir. «Cuánto me alegro de que hayas pasado a verme esta noche, Robert», dijo Tevin con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera la primera vez en muchos años que estuviera divirtiéndose. «Siento mucho haberte metido en todo esto, Leigh». «¿Pero qué dices? Si llevo toda la vida esperando este momento». Tevin miró al frente y vio la sombra de un largo seto. Le dio una palmada a Remy en el hombro. «Recuerda, nada de luces de freno. Si no hay más remedio, usa el de mano. Debemos internarnos algo más en el bosque. No vale la pena que nos arriesguemos y que nos vean desde la casa». Remy aminoró la marcha y atravesó despacio una abertura que había en el seto. Cuando el vehículo se adentró en el sendero oculto entre los árboles, la luna desapareció y la oscuridad se hizo total. «No veo nada», pensó Landon, esforzándose por distinguir alguna sombra en medio de la negrura. Unas ramas golpearon el lateral izquierdo del coche y Remy giró en la dirección contraria. A paso muy lento y manteniendo el volante más o menos recto, avanzó unos 30 metros. «Lo estás haciendo muy bien, Remy», dijo Tevin. «Yo creo que ya es suficiente. Robert, ¿puedes apretar ese botoncito azul que hay ahí, debajo del respiradero? ¿Lo ves?». Landon hizo lo que le pedían y un débil resplandor amarillento iluminó el sendero que tenían delante, mostrando una densa vegetación a ambos lados. «Faros antiniebla», constató Landon. Iluminaban lo bastante como para guiarlos por el camino, pero no tanto como para delatarlos en aquella zona boscosa. «Bueno, Remy», exclamó Tevin con alegría, «ya tienes luz, nuestras vidas están en tus manos». «¿A dónde vamos?», preguntó Sophie. «Esta pista se interna unos 3 kilómetros en el bosque», explicó Shirley. «Atraviesa la finca y se dirige al norte. Si no nos topamos con algún árbol caído o con algún charco grande, saldremos sanos y salvos cerca de la entrada de la autopista 5. Sanos y salvos». La cabeza de Landon hubiera querido disentir. Bajó la mirada hasta su regazo, donde el cilindro volvía a reposar dentro de la caja de madera. La rosa de la tapa estaba encajada una vez más en su sitio, y aunque aún se sentía algo embotado, se veía de nuevo con fuerzas para volver a sacarla y estudiar las inscripciones con más detenimiento. Ya estaba levantando la tapa cuando notó la mano de Shirley sobre su hombro. «Paciencia, Robert. Hay muchos baches y está oscuro. Que Dios nos proteja si se rompe algo. Si no has podido reconocer el idioma cuando había luz, menos lo vas a reconocer ahora, que no se ve nada. Mejor que nos concentremos en salir enteros de aquí, ¿no te parece? Pronto habrá tiempo para eso». Landon sabía que Tevin tenía razón. Con un gesto de asentimiento, cerró la caja. El monje en el maletero empezó a protestar y a forcejear con las cuerdas. De pronto se puso a dar patadas como un loco. Shirley se volvió y le apuntó con la pistola. «No entiendo el motivo de su queja, señor. Ha invadido una propiedad privada, la mía, y le ha dado un buen golpe en la cabeza a un amigo muy querido. Creo que tendría todo el derecho a matarle aquí mismo y dejar que se pudriera en este bosque». El monje se quedó en silencio. «¿Estás seguro de que hemos hecho bien en traerlo?», le preguntó Landon. «Totalmente. A ti te buscan por asesinato, Robert, y este indeseable es tu salvoconducto a la libertad. Por lo que se ve, la policía está tan interesada en encontrarte que incluso te ha seguido hasta mi casa». «Es culpa mía», dijo Sophie. «Seguramente el furgón blindado tenía un transmisor». «No, no es eso.
aclaró Tevin. Que la policía os haya seguido no me sorprende. Lo que me sorprende es que os haya seguido este personaje del Opus. Con todo lo que me habéis contado, no se me ocurre cómo ha podido encontraros en mi casa, a menos que esté en contacto con la policía judicial o con el banco de depósitos de Zúrich. Landon se quedó pensativo unos momentos. Parecía claro que Bezu Fudge estaba buscando un chivo expiatorio para explicar los asesinatos de la noche, y Vernet les había traicionado de manera repentina. Aunque teniendo en cuenta que a Landon lo acusaban de 4 muertes, su cambio de actitud parecía comprensible. Este monje no opera solo, Robert, prosiguió Tevin. Y hasta que averigües quién está detrás de todo esto, los dos estaréis en peligro. Pero también hay buenas noticias, amigo mío. Ahora estáis en una posición de poder. Este monstruo que tengo aquí detrás conoce esa información. Y sea quien mueve sus cuerdas, seguro que en este momento debe de estar bastante nervioso. Remy, que le iba cogiendo confianza a la pista, avanzaba más deprisa. Cruzaron un charco y el agua salpicó a su paso. Subieron por una pendiente y empezaron a descender una vez más. «Robert, ¿serías tan amable de pasarme ese teléfono de ahí?», preguntó Tevin señalando un móvil de coche que había en el salpicadero. Landon hizo lo que le pedía y Tevin marcó un número. Esperó largo rato a que le contestaran. «¿Richard? ¿Te he despertado?» «Sí, claro, qué pregunta más tonta. Lo siento, mira, es que tengo un pequeño problema. No me encuentro muy bien. Remy y yo vamos a tener que ir a Inglaterra porque tengo que recibir mi tratamiento. Bueno, pues ahora mismo en realidad. Siento avisarte con tan poco tiempo. ¿Puedes poner a punto a Elizabeth para dentro de unos 20 minutos? Sí, ya lo sé, haz lo que puedas. Nos vemos en un rato. Y colgó. ¿Elizabeth?, preguntó Landon. Millet, me costó más que el rescate de una reina. Landon se giró en redondo y le miró a los ojos. ¿Qué pasa?, inquirió Tevin. No podéis quedaros en Francia, tenéis a toda la policía siguiéndoos. Londres será mucho más seguro para vosotros. Sophie también estaba mirando a Shirley. ¿Cree que debemos salir del país? Amigos, soy bastante más influyente en el mundo civilizado que aquí en Francia. Es más, se cree que el Santo Grial está en Gran Bretaña. Si logramos abrir el cilindro, estoy seguro de que descubriremos un mapa que indicará que vamos en la dirección correcta. «Corre usted un gran riesgo en ayudarnos», dijo Sophie. «No va a hacer muchos amigos entre la policía francesa». Tevin apartó aquella idea con la mano y puso cara de asco. «Francia y yo hemos terminado. Me trasladé aquí para encontrar la clave, y ese trabajo ya está hecho. Me da igual no volver a ver más el Chateau Villard». Sophie no estaba convencida del todo. «¿Y cómo vamos a pasar por los controles de seguridad del aeropuerto?». Tevin se rió. «El jet está en Le Bourget, un aeródromo exclusivo que hay cerca de aquí. Los médicos franceses me ponen nervioso, así que cada 2 semanas me voy a Inglaterra a recibir tratamiento. En el punto de origen y en el de destino pago para tener derecho a ciertos privilegios. Una vez hayamos despegado, ya decidiréis si queréis que alguien de la embajada americana venga a recibirnos». De pronto, Landon no quería tener nada que ver con ninguna embajada. No era capaz de pensar en nada que no fuera el cilindro, las inscripciones, la manera de llegar hasta el Grial. No estaba seguro de si Tevin tenía razón con lo de Gran Bretaña. Era cierto, la mayoría de leyendas modernas lo situaba en algún punto del Reino Unido. Incluso se creía que la mítica isla de Avalon no era otra cosa que Glastonbury en Inglaterra. Estuviera donde estuviera, Landon nunca imaginó que acabaría buscándolo. Los documentos del Sangreal, la verdadera historia de Jesús, la tumba de María Magdalena. De pronto se sintió como si esa noche estuviera viviendo en una especie de limbo, en una burbuja a la que el mundo real no podía acceder. «Señor», dijo Remy, «¿de verdad está pensando en instalarse definitivamente en Inglaterra?» «Remy, tú no te preocupes», le tranquilizó Tevin. «Que yo regrese a los dominios de la reina no implica que piense someter a mi paladar a salchichas con puré el resto de mis días. Espero que vengas conmigo. Pienso comprar una espléndida mansión en Devonshire y haremos que te envíen todas tus cosas de inmediato. Una aventura, Remy, toda una aventura». Landon no pudo evitar una sonrisa. Mientras su amigo seguía haciendo planes para su triunfal regreso a Gran Bretaña, se sintió contagiado por tanto entusiasmo. Miró distraído por la ventana y vio pasar los árboles, pálidos como fantasmas a la luz mortecina de los faros antiniebla. El retrovisor de su lado se había doblado un poco hacia adentro, movido por las ramas, y en el reflejo vio a Sofía apoyada tranquilamente en el asiento de atrás.
La observó largo rato y se vio invadido por un inesperado arrebato de agradecimiento. A pesar de todos los problemas de la noche, se alegraba de haberse tropezado con tan buena compañía. Tras un largo rato, como si de pronto hubiera notado que le tenía clavados los ojos, Sophie se echó hacia adelante y le dio un masaje en los hombros. «¿Qué tal? ¿Estás bien?» «Sí», dijo Landon, «más o menos». Sophie volvió a echarse hacia atrás y Landon, por el retrovisor, se fijó en que esbozaba una sonrisa. Para su sorpresa, constató que él mismo también estaba sonriendo. Encajado en el maletero del Range Rover, Silas apenas podía respirar. Tenía las piernas y los brazos atados con cuerdas y cinta aislante. Con cada bache, una sacudida de dolor le recorría la espalda magullada. Por lo menos sus captores le habían quitado el cilicio. Como tenía la boca tapada con cinta aislante, solo podía respirar por la nariz, que cada vez tenía más tapada, porque el polvo del maletero se le iba metiendo en las fosas nasales. Empezó a toser. «Creo que se está ahogando», dijo Remy con tono de preocupación. Searle, que lo había derribado con su muleta, se volvió para mirarlo y frunció el ceño. «Por suerte para usted, los británicos juzgamos el grado de civilización de un hombre no por la compasión que siente por sus amigos, sino por la que demuestra ante sus enemigos». Dicho esto, alargó el brazo y con un movimiento rápido le arrancó la cinta de la boca. Silas notó como si le ardieran los labios, pero el aire empezó a entrar en los pulmones como un regalo del cielo. «¿Para quién trabaja?», le preguntó Tevin. «Hago el trabajo de Dios», soltó Silas, notando la mandíbula dolorida por la patada que le había dado aquella mujer. «¿Pertenece al Opus Dei?», dijo el inglés, no a modo de pregunta, sino de afirmación. «Usted no sabe nada de quién soy». «¿Por qué quiere el Opus la clave?». Silas no tenía ninguna intención de responder. La clave era el eslabón que conectaba con el Santo Grial, y este, a su vez, la llave para proteger la fe. «Yo hago el trabajo de Dios. El camino está en peligro». Ahora, inmovilizado dentro de aquel Range Rover, Silas sentía que definitivamente les había fallado al maestro y al obispo. No podía siquiera ponerse en contacto con ellos para contarles el desgraciado giro que habían dado los acontecimientos. «Mis captores tienen la clave en su poder. Conseguirán el grial antes que nosotros». En medio de aquella opresiva oscuridad, Silas empezó a rezar, dejando que el dolor que le recorría el cuerpo alimentara sus súplicas. «Un milagro, Señor. Haz un milagro». Silas no podía saber que en pocas horas ese milagro le iba a ser concedido. «Robert», Sophie seguía observándolo. «Te he visto, acabas de poner una cara rara». Landon se volvió y se dio cuenta de que tenía la mandíbula tensa y que el corazón le latía con fuerza. Acababa de ocurrírsele una idea. ¿Era posible que la explicación fuera así de fácil? «Sophie, tengo que hacer una llamada, déjame tu teléfono». «¿Ahora? Me parece que he resuelto algo». «¿Qué?» «Te lo digo en un minuto, déjame el teléfono». Sophie parecía preocupada. «Dudo que Fats lo tenga pinchado, pero por si acaso no hables más de un minuto», le dijo, alargándole el aparato. «¿Qué tengo que marcar para llamar a Estados Unidos?» «Tienes que hacer una llamada a cobro revertido, porque mi servicio no incluye las llamadas transatlánticas». Landon pulsó el 0, consciente de que los siguientes 60 segundos podían traer la respuesta a la pregunta que le había estado mortificando toda la noche. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 68. El editor neoyorquino Jonas Fachman acababa de acostarse cuando sonó el teléfono. «No son horas de llamar», pensó mientras descolgaba. Oyó la voz de una operadora. «¿Acepta una llamada a cobro revertido de Robert Landon?» Desconcertado, Jonas encendió la luz. Sí, claro». Sonó un clic en la línea. «¿Jonas? Robert, me despiertas y encima me haces pagar a mí la llamada». «Discúlpame, no puedo hablar mucho, pero tengo que saber una cosa. El original que te pasé, ¿lo has...?» «Robert, lo siento, ya sé que te dije que te enviaría el original revisado esta semana, pero estamos desbordados de trabajo. El lunes te lo hago llegar sin falta, te lo prometo. No es la revisión del original lo que me preocupa. Lo que quiero saber es si has enviado sin decírmelo copias del texto a alguien pidiéndole que escriba algún comentario sobre mi obra».
Fagman no respondió. El último trabajo de Landon, un estudio sobre la historia del culto a la diosa, incorporaba unos capítulos dedicados a María Magdalena que sin duda iban a provocar revuelo en ciertos sectores. Aunque el material estaba bien documentado y ya había sido abordado por otros autores, Fagman no estaba dispuesto a enviar galeradas a la prensa si no contaba antes con los comentarios elogiosos de al menos algunos historiadores de prestigio y de expertos en arte. Jonas había decidido enviar capítulos del texto a 10 grandes nombres del mundo de la cultura, adjuntando una carta en la que amablemente les preguntaba si estarían dispuestos a redactar una breve nota elogiosa que se incluiría en la contraportada. Por experiencia sabía que a la mayoría de la gente le encantaba ver su nombre impreso. «Jonas», insistió Landon, «le has enviado mi texto a alguien, ¿verdad?» Fagman frunció el ceño. Notaba que a Landon aquello no le hacía demasiada gracia. «Tu trabajo es impecable, Robert, y quería darte una sorpresa y que te encontraras con unos buenos comentarios de gente importante». Hubo una pausa. «¿Le has enviado una copia al conservador del Louvre?» «¿Y por qué no iba a hacerlo? Su colección aparece citada varias veces en tu libro, y su nombre sale en la bibliografía. Además, es un hombre que vende muy bien en el extranjero». El silencio al otro lado de la línea se prolongó un largo instante. «¿Y cuándo se lo enviaste?» «Hará cosa de un mes, y también le comenté que ibas a ir pronto a París y le sugerí que quedara contigo para conversar. ¿Se ha puesto en contacto contigo?» Fagman hizo una pausa y se frotó los ojos. «Un momento, ¿no era esta semana cuando ibas a París?» «Estoy en París». Fagman se sentó en la cama. «¿Me estás llamando desde París a cobro revertido?» «Descuéntalo de mis derechos de autor, Jonas. ¿Y volviste a recibir alguna noticia de Saunier? ¿Sabes si le gustó mi trabajo?» «No lo sé, aún no me ha dicho nada». «Bueno, no te canso más. Tengo que dejarte, pero esto explica muchas cosas. Gracias. Robert». Pero Landon ya había colgado. Fagman colgó el auricular y meneó la cabeza, molesto. «Autores», pensó. «Hasta los más cuerdos están locos de atar». En el Range Rover, Lake Tevin soltó una carcajada. «Robert, ¿me estás diciendo que has escrito un libro que trata de una sociedad secreta y que tu editor le ha enviado una copia del original a un miembro de esa misma sociedad secreta?» Landon estaba hundido. «Evidentemente». «Cruel casualidad, amigo mío». «La casualidad no tiene nada que ver con esto». Landon estaba convencido. Pedirle a Jack Saunier que escribiera una cita de contraportada para un libro sobre el culto a la diosa era tan obvio como pedirle a Tiger Woods que hiciera lo propio para otros sobre golf, y además era casi obligado que cualquier trabajo sobre el culto a la diosa incluyera alguna mención al priorato de Sion. «Ahí va la pregunta del $1.000.000», dijo Tevin sin dejar de reír. «¿El tratamiento que haces del priorato en tu obra es favorable o desfavorable?» Landon se daba perfecta cuenta de lo que quería decir su amigo. Muchos historiadores cuestionaban que el priorato siguiera manteniendo ocultos los documentos del Sangreal. Había quien opinaba que hacía ya mucho tiempo que deberían haberlos dado a conocer al mundo entero. «Mantengo una postura neutral respecto a las acciones del priorato». «¿Quieres decir que no tomas partido?» Landon se encogió de hombros. Por lo que se veía, Tevin era partidario de hacer públicos los documentos. «Me limito a trazar una historia de la hermandad y a describirla como sociedad moderna de culto a la diosa que custodia el Grial y protege antiguos documentos». Sophie lo miró. «¿Y mencionas la clave?» Landon se estremeció. «Sí, muchas veces. Hablo de la supuesta clave como ejemplo de lo que el priorato está dispuesto a hacer para proteger los documentos del Sangreal». Sophie parecía sorprendida. «Supongo que eso explica lo de PS. Buscar a Robert Landon». Landon tenía la sensación de que era otra cosa lo que le había despertado el interés de Saunier en el manuscrito, pero eso era algo de lo que ella hablaría con Sophie cuando estuvieran a solas. «Bueno, entonces», dijo Sophie, «le has mentido al capitán Fudge». «¿Qué?» «Le dijiste que nunca mantuviste correspondencia con mi abuelo». «Y no la mantuve, fue mi editor quien le envió el libro». «Piénsalo, Robert. Si el capitán Fudge no encontró el sobre en el que el editor le envió tu obra, lo más lógico es que concluyera que se la habías enviado tú». Hizo una pausa. «O peor aún»,
que se la habías entregado en mano y no querías admitirlo. Cuando el Range Rover llegó al aeródromo de Le Bourget, Remy lo llevó hasta un hangar que había en un extremo de la pista. Cuando ya estaban cerca salió a recibirlos un hombre despeinado y con pantalones militares arrugados. Les hizo una seña y abrió la enorme puerta de chapa ondulada, dejando a la vista el elegante jet blanco que había dentro. Landon contempló el brillante fuselaje. «Esta es Elizabeth». Tevin sonrió. «Más rápida que el tren del canal». El piloto se acercó a ellos deprisa, deslumbrado por la luz de los faros. «Ya está casi listo, señor», dijo con acento inglés. «Disculpe el retraso, pero me ha cogido por sorpresa y estaba...». Se detuvo en seco al ver que más gente empezaba a bajar del coche. Primero lo hicieron Sophie y Landon, y luego lo hizo Tevin. «Mis socios y yo tenemos asuntos urgentes que atender en Londres. No podemos perder ni un minuto. Por favor, prepáralo todo para despegar de inmediato». Dicho esto, sacó la pistola del coche y se la entregó a Landon. El piloto manifestó una sorpresa mayúscula al ver el arma. Se acercó a Tevin y le susurró al oído. «Lo siento, señor, pero los permisos diplomáticos de vuelo solo me autorizan a llevarlo a usted y a su mayordomo. Sus invitados no pueden viajar». «Richard», dijo Tevin sonriendo afablemente, 2.000 libras esterlinas y la pistola cargada dicen que sí puedes llevar a mis invitados. Señaló en dirección al Range Rover. «Y al desgraciado que llevamos ahí detrás». El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 69. Los potentes motores Garrett TFE 731 del Hawker 731 atronaron, y el jet despegó impulsado por una fuerza increíble. Desde la ventanilla, el aeródromo de Le Bourget se veía cada vez más pequeño. «Huyo de mi país», pensó Sophie con el cuerpo pegado al asiento de cuero. Hasta ese momento había creído que de alguna manera podría justificar su juego del gato y el ratón con Fudge ante el ministro de Defensa. «Intentaba proteger a un hombre inocente, intentaba cumplir las últimas voluntades de mi abuelo». Pero Sophie se daba cuenta de que aquella puerta acababa de cerrarse. Se iba del país, indocumentada, en compañía de un huido de la justicia y con un rehén. Si lo que se llamaba el límite de lo razonable había existido alguna vez, acababa de traspasarlo, y casi a la velocidad del sonido. Sophie iba sentada junto a Landon y Tevin, en la parte delantera de la cabina de pasajeros del jet ejecutivo de diseño exclusivo, según rezaba el medallón de oro pegado a la puerta de la cabina del piloto. Sus lujosos asientos reclinables estaban anclados sobre unos raíles y podían cambiarse de posición y distribuirse en torno a una mesa, formando un pequeño centro de reuniones. Con todo, aquel elegante decorado no lograba disimular la nada elegante situación que tenía lugar en la cola del avión, donde en una zona de asientos separada, junto a los servicios, Remy, el mayordomo de Tevin, iba sentado, pistola en mano, cumpliendo a regañadientes las órdenes de su señor, que le había pedido que vigilara al monje ensangrentado que tenía a sus pies, hecho un ovillo en el suelo. «Antes de concentrarnos en la clave», dijo Tevin, «si me lo permitís, me gustaría deciros algo». Parecía incómodo, como un padre a punto de darles una charla a sus hijos sobre cómo vienen los niños al mundo. «Amigos míos, sé que en este viaje no soy más que un invitado, y me siento honrado por ello. Sin embargo, habiendo pasado toda la vida en busca del Grial, creo que es mi deber advertiros de que estáis a punto de internaros en un camino que no tiene marcha atrás, por más peligros que encontréis en él». Miró a Sophie. «Señorita Neveu, su abuelo le ha entregado este críptex con la esperanza de que mantuviera vivo el secreto del Santo Grial». «Sí». «Y lógicamente usted se sentirá comprometida a seguir ese camino, le lleve a donde le lleve». Sophie asintió, aunque también notaba que una segunda motivación le quemaba por dentro: la verdad sobre mi familia. A pesar de que Landon estaba seguro de que la clave no tenía nada que ver con su pasado, Sophie no dejaba de sentir que en aquel misterio había entrelazado algo profundamente personal, como si ese cilindro, fabricado por las manos de su abuelo, intentara hablar por ella, poner el punto final al vacío que la había rodeado durante todos aquellos años. «Su abuelo y otras 3 personas han muerto esta noche», prosiguió Tevin, «y lo han hecho para impedir que la iglesia se hiciera con esta clave.
Esta noche el Opus Dei ha estado a punto de lograrlo. Supongo que es consciente de que esto la coloca en una posición de excepcional responsabilidad. Le han entregado un testigo que es como una antorcha, una llama de 2000 años de antigüedad que no podemos permitir que se apague. Esta antorcha no puede caer en malas manos. Hizo una pausa y posó la mirada en la caja de madera. Me doy cuenta de que en este asunto no ha tenido usted elección, señorita Neveu, pero teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, o asume plenamente su responsabilidad o deberá delegarla en otra persona. Mi abuelo me ha entregado el críptex a mí. Estoy segura de que me creía capaz de hacer frente a esa responsabilidad. Tevin pareció alegrarse al oír aquellas palabras, aunque aún no estaba convencido del todo. Muy bien, una fuerte determinación es imprescindible. Sin embargo, me pregunto si entiende que descifrar correctamente esta clave no hará sino plantearle un reto mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Querida, imagine por un momento que de pronto tiene en sus manos un mapa que le revela dónde se encuentra el Santo Grial. A partir de entonces estará usted en posesión de una verdad capaz de alterar el rumbo de la historia para siempre. Será usted la custodia de una verdad que el hombre lleva siglos buscando. El individuo que lo logre será objeto de la veneración de muchos y del desprecio de muchos otros. La cuestión es si va a tener usted la suficiente fuerza para llevar a cabo semejante misión. Sophie se quedó unos instantes en silencio. No estoy segura de si es una decisión que me corresponda a mí tomar. Tevin arqueó las cejas. ¿Ah, no? Si no le corresponde a quien está en posesión de la clave, ya me dirá a quién. A la hermandad que ha logrado mantener el secreto durante tanto tiempo. ¿Al priorato? Tevin se mostraba escéptico. Ya me dirá cómo. La hermandad ha sido destruida esta noche, descabezada, como tan bien ha dicho. Nunca sabremos si han sido objeto de escuchas o si tenían a algún espía infiltrado, pero el caso es que alguien tuvo acceso a la organización y desveló la identidad de los 4 miembros principales. Yo en este momento no me fiaría de nadie que dijera pertenecer a la hermandad. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó Landon. Robert, sabes tan bien como yo que si el priorato ha protegido la verdad durante todos estos años, no ha sido para dejar que acumulara polvo eternamente. Han estado esperando a que llegara el momento propicio para revelar su secreto al mundo, el momento en que la humanidad estuviera preparada para asumirlo. ¿Y crees que ese momento ha llegado? Estoy convencido, no puede ser más evidente. Todas las señales históricas así lo sugieren, y si el priorato no tenía intención de dar a conocer su verdad, ¿por qué ha atacado la iglesia precisamente ahora? El monje todavía no nos ha revelado sus intenciones, observó Sophie. Las intenciones del monje son las de la iglesia, rebatió Tevin. Lo que quieren es destruir unos documentos que ponen al descubierto el gran engaño, y esta noche la iglesia ha estado más cerca que nunca de lograrlo, y el priorato ha depositado en usted su confianza, señorita Neveu. No hay duda de que la misión de salvar el Santo Grial implica cumplir la voluntad final de la hermandad, que pasa por dar a conocer la verdad al mundo. Landon intervino. Leigh, pedirle a Sophie que tome una decisión como esa es poner sobre sus hombros una carga enorme, teniendo en cuenta que hace apenas una hora que conoce la existencia de los documentos del Sangreal. Tevin suspiró. Si siente que la estoy presionando, acepte mi disculpa, señorita Neveu. No niego que siempre he creído que estos documentos debían ser del dominio público, pero esa es una decisión que le corresponde tomar a usted. Lo único que le digo es que es importante que empiece a pensar en lo que va a suceder si logramos descifrar la clave. Caballeros, dijo Sophie con voz firme. Cito sus palabras. No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Quiero creer que el Grial me ha encontrado por algún motivo, así que cuando llegue el momento sabré lo que debo hacer. Los dos la miraron, desconcertados. Bueno, añadió señalando la caja de madera. Pasemos entonces al otro tema. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 70. En medio de la sala del Chateau Villette, el teniente Colette contemplaba abatido las brasas de la chimenea.
El capitán Fudge acababa de llegar y ahora se encontraba en la habitación contigua, gritando órdenes por teléfono, tratando de coordinar el intento fallido de localizar el Range Rover desaparecido. «A estas alturas puede estar en cualquier parte», pensó Colette. Había desobedecido las órdenes directas de su superior y había dejado escapar a Landon por segunda vez, pero al menos la policía científica había localizado un impacto de bala en el suelo, lo que a falta de otra cosa corroboraba su justificación para haber entrado en la casa. Con todo, Fudge estaba de muy mal humor y a él no se le escapaba que cuando las cosas se calmaran un poco habría represalias. Por desgracia, las pistas que estaban acumulando no parecían arrojar luz sobre lo que había sucedido ni sobre las personas implicadas. Quien había alquilado el Audi negro que estaba aparcado junto a la verja lo había hecho con un nombre y un número de tarjeta de crédito falsos, y las huellas que habían encontrado no figuraban en la base de datos de la Interpol. Un agente entró en la sala a toda prisa. «¿Dónde está el capitán Fudge?» Colette apenas apartó la vista de la chimenea. «¿Está hablando por teléfono?» «Ya no», exclamó Fudge irrumpiendo en la sala. «¿Qué han encontrado?» «Señor, desde la comisaría acabamos de recibir noticias de André Vernet del Banco de Depósitos de Zúrich. Quiere hablar con usted en privado. Parece que quiere cambiar su declaración». «¿Cómo?» Colette levantó la vista. «Ahora admite que Landon y Neveu han estado en el banco esta noche». «Eso ya nos lo imaginábamos», dijo Fudge. «Pero ¿por qué nos ha mentido entonces?» «Dice que solo hablará con usted, pero está decidido a cooperar plenamente». «¿A cambio de qué?» «De que no divulguemos el nombre del banco a los medios de comunicación y de que le ayudemos a recuperar algo robado. Parece que Landon y Neveu se han llevado algo de la cuenta de Saunier». «¿Qué?», exclamó Colette. «¿Cómo?». Fudge le clavó la mirada al agente sin pestañear. «¿Y qué es lo que han robado?» «Vernet no ha dicho nada más, pero parece que está dispuesto a lo que sea con tal de recuperarlo». Colette intentó imaginar cómo había podido suceder todo aquello. Tal vez Landon y Sophie habían asaltado a un empleado a punta de pistola. Tal vez habían obligado a Vernet a abrir la cuenta de Saunier y a facilitarles la escapada en el furgón blindado. Por factible que fuera, a Colette le costaba imaginar a Sophie metida en algo así. Desde la cocina, otro policía llamó a gritos a Fudge. «Capitán, he pulsado el botón de rellamada del teléfono y me ha salido el aeródromo de Le Bourget. Tengo malas noticias». 30 segundos después, Fudge ya se disponía a abandonar el Chateau Villette. Acababa de enterarse de que Tevin tenía un jet privado en el cercano aeródromo de Le Bourget y que el avión había despegado hacía media hora. El empleado del aeropuerto con el que habló por teléfono aseguraba no saber quién viajaba en el aparato ni a dónde se dirigía. Aquella salida no estaba programada y no se les había facilitado ningún plan de vuelo. Por más que se tratara de un aeródromo pequeño, aquello era totalmente ilegal. Fudge estaba seguro de que presionando adecuadamente obtendría la respuesta que buscaba. «Teniente Colette», ladró Fudge dirigiéndose a la puerta. «No me queda otro remedio que dejarlo al frente de las pesquisas de la policía científica en la casa. Intente hacer algo bien para variar».